Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la quinta semana de Pascua. En algunas diócesis se celebra la memoria de Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos desde el 31 hasta el 33a y desde el 34 hasta el 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si me aman unos a otros. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura para este domingo del leccionario del ciclo C es del libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 14, versículos del 21b al 27. Podemos decir que se resume en este texto bíblico: fortalecidos para perseverar, una comunidad edificada en medio de la prueba. El pasaje del texto bíblico del día de hoy nos sitúa aún dentro del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, quienes están culminando su recorrido por las regiones de Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, ciudades donde habían enfrentado fuerte oposición, rechazo e incluso violencia. Estos relatos los podemos encontrar narrados en el capítulo 14 desde el versículo 5 hasta el 19. Sin embargo, lejos de replegarse o abandonar la misión, regresan a las comunidades donde habían sido perseguidos. Este retorno a territorios difíciles no es imprudencia, sino un acto pastoral consciente y valiente. Pablo y Bernabé saben que los nuevos creyentes necesitan ser confirmados en la fe, fortalecidos en la esperanza y sostenidos en el amor fraterno, especialmente en tiempos de tribulación. La lectura se puede dividir en 4 acciones clave del ministerio apostólico de Lucas que Lucas quiere destacar para la vida de la iglesia. Una de ellas es fortalecer los corazones y animar a perseverar, organizar y consolidar las comunidades, dar testimonio de la acción de Dios. 3 acciones importantes. La primera de ellas, fortalecer los corazones y animar a perseverar. Eso lo encontramos en el versículo 22. Dice el texto bíblico: fortalecían el ánimo de los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe. Aquí encontramos una enseñanza central. La vida cristiana no es fácil, especialmente en medio de persecuciones y pruebas. Pero el Espíritu Santo da fuerzas para no abandonar el camino. Esta exhortación de Pablo está en sintonía con las palabras de Jesús en los Evangelios, cuando anticipa que sus seguidores serían perseguidos, pero también les promete la asistencia del Espíritu. Podemos ir y reforzar esta
promesa en los evangelistas Mateo capítulo 5 versículos del 10 al 12 y en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículos del 18 hasta el 20. De este versículo 22 podemos decir: la primera lectura de este día describe que todavía en el primer viaje de Pablo, este anima a los diversos integrantes de las comunidades a perseverar en el camino por la circunstancia que están atravesando con la persecución. Texto muy unido a los diversos relatos encontrados en los santos evangelios del labio de Jesús. Vamos para la segunda acción clave del ministerio apostólico según el relato de San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Les recuerdo que estamos en el capítulo 14 de los Hechos y vamos a ver el versículo 23. Designaban presbíteros en cada comunidad y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor. Aquí entonces encontramos organizar y consolidar las comunidades. San Lucas muestra cómo la iglesia no es una masa desorganizada de creyentes, sino una comunidad viva, estructurada y nutrida por el Espíritu. Se eligen presbíteros, es decir, ancianos, sabios y fieles, para guiar a los fieles de la palabra, en la oración y en la vida fraterna. La oración y el ayuno acompañan esta elección, manifestando que la misión siempre es obra de Dios y no del simple activismo humano. ¿Qué podemos decir de este versículo 23? Este versículo describe además las tareas que realizaban en la visita a las distintas comunidades. Designaban quién les enseñara la palabra, se mantenían en la oración, trabajaban fuertemente por la conversión de sus integrantes. Vamos a ver el versículo 27. Contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Aquí encontramos que se debe dar testimonio de la acción de Dios. La misión no era para la gloria personal, sino para dar gloria al Señor. Pablo y Bernabé no se presentan como héroes, sino como instrumentos. Lucas subraya que es Dios quien abre las puertas, quien convierte corazones y quien guía a su iglesia. Aquí encontramos un motivo para confiar. Aunque haya rechazo o dificultad, el Espíritu Santo sigue obrando y haciendo fecunda la misión. Por eso, del texto bíblico que hoy hemos proclamado se dice: fortalecían su fe dando testimonio de lo que hacía el Señor durante el recorrido por la evangelización. Y si hemos visto el contexto bíblico pastoral y cómo está estructurado el texto de este día, vamos en tercer lugar a mirar para qué nos puede servir ese texto bíblico en el día de hoy. ¿Qué encontramos en él? Pues el rostro de una iglesia viva. Este texto nos deja una imagen hermosa de la iglesia naciente, una comunidad probada por el fuego, pero encendida por el Espíritu. Una iglesia misionera, organizada, orante, perseverante y gozosa por las maravillas que Dios realiza. Por eso el texto bíblico está tan actualizado que si nosotros queremos actualizar nuestra parroquia, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra comunidad, para una iglesia, para una comunidad de los tiempos de Jesús, este texto bíblico
nos puede ayudar a actualizarnos para vivir con intensidad lo que vivieron los primeros testigos del resucitado. Para nosotros hoy también es una llamada a vivir con valentía nuestra fe. Perseverar en la fe incluso cuando nos cuesta, cuando no es popular, cuando hay indiferencia o burla. Fortalecer la comunidad, acompañar a los débiles, orar por los que sufren, enseñar al que no conoce a Cristo. Debemos además dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El mundo necesita ver frutos de conversión real. La Pascua que estamos viviendo es tiempo de renovación, de dar pasos nuevos. Pablo y Bernabé nos enseñan que incluso en medio de las dificultades, el amor de Cristo nos apremia y podemos profundizar más allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 14. Y que el reino de Dios se construye con fidelidad, no con perfección. Pongamos entonces este texto bíblico que hoy hemos proclamado en las manos del Señor resucitado. Señor Jesús, tú que enviaste a tus apóstoles a confirmar a los hermanos en la fe, ayúdanos a ser también testigos de tu evangelio en medio del mundo. Fortalece nuestro ánimo en la prueba. Danos pastores sabios y fieles, y haz que con nuestra vida otros puedan conocerte. Abre tú también hoy la puerta de la fe a los que aún no se han encontrado. Amén. Y ante esta propuesta de la primera lectura le respondemos al Señor con el Salmo 144. Y acompañamos al autor sagrado con esta frase antífona: bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Este salmo es un himno de alabanza acróstico compuesto por el rey David, en el que cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, excepto una en los manuscritos más antiguos. Su tono es profundamente contemplativo y agradecido, resaltando la majestad, bondad y fidelidad de Dios hacia toda su creación. Este salmo no se centra exclusivamente en la historia de Israel, sino que exalta a Dios como Rey y Padre universal que obra maravillas para todos los hombres, en especial para los humildes y necesitados. Miremos los versículos del 8 al 9. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y rico en clemencia. El Señor es bueno con todos, y su ternura abraza a todas sus criaturas. Aquí se revela el corazón de Dios, cuyo amor no conoce fronteras. La fórmula compasivo y misericordioso en hebreo sería Rahum Behanun. Es una autorrevelación divina, ya presente en el libro del Éxodo en el capítulo 34, versículo 6, que se repite en muchos salmos. Dios es tierno, paciente y generoso, sin distinción, lo cual resuena con la actitud de Jesús en los evangelios y en la misión universal de Pablo y Bernabé, la misión que ellos están llevando a cabo en la primera lectura. Miremos ahora los versículos del 10 al 11. Que tus obras, Señor, te den gracias, y tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Este clamor une creación y redención.
Todo lo que existe proclama la grandeza del Creador, y los fieles, que son los discípulos de Cristo, son los que testifican sus maravillas, como Pablo y Bernabé al regresar a Antioquía para contar lo que Dios ha hecho con ellos, según lo que está relatado en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 14, versículo 27, que ya vimos. El salmista anticipa lo que será la iglesia misionera que proclama al mundo las obras de Dios y extiende el anuncio de su reino. Miremos ahora los versículos del 12 hasta el 13a-b. Que hagan saber a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio perdura por todas las generaciones. Aquí se introduce el motivo del reino eterno de Dios, imagen central también en la predicación de Jesús. El reino no es un sistema político, sino el ámbito donde Dios reina con justicia, misericordia y paz. Allí donde los humildes son levantados y los pecadores restaurados. Esta es la esperanza que sostenía las comunidades perseguidas, como las de los Hechos Apostólicos, que pese a las tribulaciones se alegraban al ver que Dios actuaba poderosamente. Este salmo que hemos proclamado es la respuesta a la primera lectura. La primera lectura de los Hechos Apostólicos en el capítulo 14, versículos del 21b al 27, describe cómo Pablo y Bernabé, en medio de tribulaciones, animan a los discípulos a perseverar, fortaleciendo su fe y estableciendo comunidades con líderes responsables. Además, regresan a Antioquía y narran con gozo las maravillas que Dios hizo con ellos. Este salmo pone en boca del pueblo creyente esa misma actitud de alabanza, reconocer que todo bien viene de Dios, que la obra evangelizadora no es fruto del esfuerzo humano, sino del poder de su reino que se manifiesta en medio de los débiles y sencillos. Así podemos decir que el Salmo 144 es un grandioso himno a los atributos divinos manifestados en las obras portentosas en favor de todos los hombres, sin limitarse a su relación con el pueblo elegido. La mano pródiga de Dios está siempre abierta a las necesidades de los hombres, amparando particularmente a los humildes y desvalidos. Este salmo prácticamente nos invita a reconocer que Dios reina en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro actual proceder en este tiempo, incluso en las pruebas y persecuciones. Él está allí presente, siempre cuidando, siempre fortaleciendo y por supuesto reinando. Este salmo también nos invita a anunciar con valentía sus obras, como lo hicieron los apóstoles. Debemos tener un corazón agradecido y contemplativo como el salmista, vernos como instrumentos de su reino eterno, proclamando con la vida su bondad y misericordia. En nuestras comunidades, hoy muchas veces cansadas o confundidas, este salmo puede ser un antídoto contra el desánimo espiritual. Nos recuerda que la ternura de Dios abraza a todas sus criaturas y su reino no tiene fin. Así como Pablo y Bernabé alentaban a los creyentes a no rendirse, este salmo que hemos proclamado nos invita
a mirar con esperanza, a no callar las maravillas del Señor y a seguir anunciando su reino con alegría. Nuestra segunda lectura. El texto propuesto en este domingo para la segunda lectura es del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos del 1 hasta el 5a. Este libro, escrito por el vidente Juan, es una obra llena de símbolos y visiones que no pretenden infundir miedo, sino dar esperanza y fortalecer la fe de las comunidades cristianas perseguidas. En este capítulo 21 llegamos al punto culminante de toda la revelación, la visión del cielo nuevo y la tierra nueva, donde Dios mismo habita entre los hombres. Aquí ya no hay lágrimas, ni muerte, ni dolor, porque todo lo antiguo ha pasado. Es un mensaje profundamente consolador para quienes sufren injusticia, persecución o cualquier tipo de tribulación. Miremos sus versículos. Versículo 1. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Esta imagen del cielo nuevo y tierra nueva presenta una renovación total de la creación. El mar, símbolo de caos, el mal y la amenaza, que podemos confrontarlo con el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 2 y el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 1. Miremos entonces el símbolo del caos, el mal y la amenaza. Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El caos, el mal y la amenaza es símbolo de ese mar. Y miremos el signo del mar en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Estos dos signos del mar, que son caos, mal y amenaza, ha desaparecido. Es el anuncio de una realidad sin dolor ni amenaza, una creación reconciliada y en paz. Eso fue lo que vio Juan de lo que existía hasta el momento. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Es decir, el caos, el mal y la amenaza dejaron de existir. ¿Por qué? Hemos de ver todo lo que nos narra el libro del Apocalipsis para descubrir que era que estaba reinando el Cordero sin mancha. Vamos para el versículo 2 del libro del Apocalipsis. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, vestida como una novia que se adorna para su esposo. Recordemos que nos encontramos en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Aquí se introduce la imagen nupcial profundamente bíblica, la Nueva Jerusalén, que está representada a la iglesia glorificada, purificada y transfigurada por el amor, como la esposa que se une al Cordero, que es el mismo Cristo. Esta es una celebración final de las bodas del Cordero, ya anunciadas en el libro del Apocalipsis en el capítulo 19. Este momento culminante de la historia
es la unión definitiva entre Dios y su pueblo. Una imagen que retoma el lenguaje de los profetas Oseas, Isaías, Ezequiel, donde Dios siempre busca a su pueblo como un esposo fiel. Y miremos ahora el versículo 3 del capítulo 21 del Apocalipsis. Entonces escuché una voz fuerte que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Este versículo es uno de los más consoladores de toda la Escritura. Aquí Dios no es lejano, sino que habita en medio de su pueblo, como en una tienda que ya no se moverá. Se cumple lo prometido en toda la Biblia: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Frase consignada en el libro del Levítico y en Jeremías. Levítico 26 del 11 al 12 y Jeremías capítulo 31 versículo 33. Y repetimos: entonces escuché una voz fuerte que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Es como si fuera la promesa cumplida, lo que Dios había deseado desde el comienzo, cuando el pueblo de Israel había salido de esclavo de Egipto y se encontraban con el Dios Yahvé en medio del desierto. Y ahora encontramos la plenitud en el libro del Apocalipsis. Pero es algo que está por verse, es algo que el profeta quiere ver. Es la promesa que le hace el resucitado al profeta. Veamos el versículo 4. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Este versículo ha consolado a generaciones de cristianos. Nos recuerda que en la esperanza cristiana la muerte no tiene la última palabra, y que todas nuestras lágrimas tienen sentido cuando son compartidas con Dios. Es un mensaje para los que hoy sufren enfermedades, pérdidas, dolores, incluso soledad. Palabras de esperanza que nos propone el versículo 4 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Versículo 5a. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo hago nuevas todas las cosas. Este versículo recoge el corazón del mensaje pascual. Dios no abandona su creación, sino que la renueva desde dentro, transformando el dolor en gloria, la cruz en resurrección. Todo lo viejo, incluido nuestro pecado y nuestras heridas, es renovado en el amor de Cristo resucitado. Si comparamos este texto bíblico que hemos leído con la primera lectura y el Salmo, podemos encontrar que, así como en la primera lectura de los Hechos Apostólicos en el capítulo 14, Pablo y Bernabé animan a las comunidades a perseverar en medio de la tribulación, esta lectura del Apocalipsis nos recuerda por qué vale la pena perseverar. Porque al final nos espera la comunión plena con Dios, la alegría definitiva de las bodas eternas del Cordero con su pueblo. Del mismo modo, el Salmo 144 cantaba la majestad y bondad de un Dios
que reina y cuida de los humildes. El Apocalipsis muestra cómo esa bondad culmina en una creación nueva, donde reina la justicia y la paz. En este quinto domingo, la lectura del Apocalipsis es donde se narra el momento de la gran celebración en el cielo, las bodas del Cordero con la iglesia de los salvados, para unirse definitivamente y disfrutar por toda la eternidad. Este relato es un mensaje de esperanza para todos los que hoy sufren alguna calamidad, dolencia, pérdida, incluso incomodidad, porque Dios ha prometido que enjugará nuestras lágrimas, destruirá la muerte y hará nuevas todas las cosas. Si compartimos con Él nuestras dificultades y perseveramos en la fe, como nos lo muestran los apóstoles en la primera lectura, también nosotros entraremos en esta Jerusalén gloriosa, renovados por su gracia y consolados por su presencia eterna. Este texto bíblico que hoy hemos proclamado a esta hora es una fuente de consuelo para los creyentes de hoy. Ninguna lágrima cae en vano. Ningún sufrimiento queda sin redención. Por eso, si sufres, si sientes desconsuelo, si te sientes aterrorizado, si sientes miedo, hay que poner la mirada en Él, para que cada lágrima sea consuelo de parte de Dios para ti y para mí. El texto bíblico del libro del Apocalipsis nos invita a vivir con esperanza, no desde el escapismo, sino desde la certeza de que Dios camina con nosotros hacia una meta gloriosa. También nos llama a vivir ya en esta tierra como ciudadanos de la nueva Jerusalén, dando testimonio de la fidelidad de Dios y acompañando con ternura a los que sufren. En este tiempo que estamos viviendo de la Pascua, cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, el Apocalipsis nos recuerda que la resurrección no es solo un acontecimiento pasado, sino una promesa futura y una realidad que comienza a germinar en nuestra vida presente. Desde ya debemos glorificar al resucitado, para que su resurrección nos acoja, nos envuelva y empecemos ya a vivir y a disfrutar de nuestra resurrección. Si dejamos que Dios transforme nuestro dolor en esperanza. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio para este domingo es del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos desde el 31 hasta el 35, que hemos proclamado al inicio de este video. Y podemos nosotros centrar esta enseñanza como el amor que glorifica y transforma, el mandamiento nuevo. Nos encontramos en este momento para ver el contexto del contenido del relato del día de hoy en la última cena. En un momento íntimo y profundo del Evangelio de San Juan, Jesús ha lavado los pies a sus discípulos, según lo que veíamos nosotros en los versículos del 1 al 20 de este capítulo 13 de San Juan. Y Judas ya ha salido para entregarlo, según lo que nos narra en el versículo 30. A partir del versículo 31 es lo que hemos proclamado en este día. Es en este clima cargado de tensión
pero también de amor confiado, donde Jesús pronuncia un discurso que abre el llamado. Testamento espiritual, contenido entre los capítulos del 13 hasta el 17. Este pasaje es clave para comprender la espiritualidad cristiana. Jesús se despide, pero deja un mandamiento y un legado. Vamos a hacer un análisis de este relato que hemos proclamado en el Evangelio. Miremos el versículo 31. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. La gloria en el Evangelio de Juan no se refiere a un triunfo visible, sino al amor entregado hasta el extremo, contenido en el versículo 1 del capítulo 13. Jesús no será glorificado en un trono humano, sino en la cruz, lugar de mayor humillación y a la vez de mayor revelación del amor de Dios. Aquí hay una paradoja profunda. El fracaso humano es la victoria divina. El ahora marca el comienzo del acto redentor. Todo lo que sigue, la pasión, muerte y resurrección, está impregnado de la gloria de Dios. Miremos el versículo 33a. Hijitos míos, ya no estaré mucho con ustedes. Jesús se despide con ternura. Teknia utiliza la palabra griega, una palabra íntima que refleja el amor paternal de Jesús hacia los suyos. Teknia, hijitos. No hay tristeza en sus palabras, sino una afectuosa preparación para la separación física, que dará paso a una nueva forma de presencia, la del resucitado en el Espíritu. Este anuncio resuena con los sentimientos de todo creyente cuando parece que Dios se oculta o guarda silencio. Pero es precisamente en esos momentos donde el mandamiento nuevo adquiere fuerza. Miremos el versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Aquí está el centro de todo el Evangelio. El amor no es un consejo ni un sentimiento vago, sino un mandamiento. Y es nuevo, no tanto por su contenido. El amor ya estaba en la ley, sino por la forma en que Jesús lo realiza y lo exige. Ámense como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Él? Hagamos memoria y pensemos cómo te ha amado a ti Jesús. Y podemos decir varias cosas, según lo que nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 13, versículo 1. Hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo. Y luego lo que dice a partir de este mismo versículo 1 hasta el versículo 13. Lavando sus pies. Un servicio humilde. ¿Cómo nos ha amado Jesús, dando su vida en la cruz? Y por último, perdonando y entregándose sin medida. Completamente todo. Este amor se convierte en la señal distintiva del discípulo auténtico. Miremos ahora el versículo 35. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Jesús no dice que el mundo nos reconocerá por los milagros, por los templos, por la sabiduría, ni por el cumplimiento de normas,
sino por el amor mutuo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Tú eres signo de uno de estos cristianos que está sugiriendo Jesús? Que se amen unos a otros y que su signo, su característica es el amor entre hermanos, el amor dentro de la comunidad, el amor dentro de la familia. El verdadero testimonio cristiano es una comunidad que vive en el amor, con radicalidad, perdón y entrega mutua a los hermanos, al hermano, a la hermana, a todos. Este versículo, el 35, es también una interpelación. Somos reconocidos como discípulos por cómo nos amamos en casa, en la comunidad, en la iglesia. En este tiempo que estamos viviendo la Pascua, cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, se nos recuerda cuál es el fruto visible de la victoria: el amor concreto, un amor que abraza al diferente, perdona al que hiere y acompaña al que sufre. No se queda en palabras, sino que se traduce en acciones diarias: cuidar al enfermo, visitar al solo, al abandonado, animar al abatido, servir al que necesita. Esta actitud nuestra rompe la lógica del egoísmo, la venganza y la indiferencia. Por eso se convierte en un mandamiento para mi vida como cristiano. Amar como Jesús nos amó es imposible por fuerzas humanas, pero el Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir ese amor. Si se te dificulta amar, como lo está sugiriendo Jesús en su Evangelio, quiere decir que debemos seguir suplicando: ven Espíritu Santo, hasta que el Espíritu de Dios penetre en tu vida para que empieces a obrar conforme al Evangelio del Señor. Dios es glorificado en nosotros, como Jesús fue glorificado en su entrega. Supliquémosle entonces al Señor Jesús, al resucitado, que derrame sobre nosotros el don del Espíritu, para que podamos ser discípulos honestos, discípulos que le siguen y anuncian su Evangelio. Señor Jesús, tú nos has mostrado un amor sin medida. Nos has amado hasta el extremo y nos invitas a amarnos como tú. Envíanos tu Espíritu Santo para que podamos perdonar como tú perdonas, servir como tú sirves y amar con un corazón semejante al tuyo. Que el mundo crea en ti al ver cómo nos amamos. Amén. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Feliz domingo. Bendiciones para esta semana que comienza en el día de hoy. Y se aproxima la propuesta que le está haciendo la escuela virtual Shema para todos ustedes, una preparación para Pentecostés. 10 días de preparación para recibir de manera digna el Espíritu de Dios y que pueda hacer todo lo que está contando en los evangelios en nuestra vida. Todo lo que hemos visto de Él en el texto bíblico de hoy se haga en tu vida, en tu familia, en nuestra comunidad. Invitados entonces. Anexo a este video está el enlace para que se inscriba y participen del retiro que pronto vamos a realizar y comienza el jueves 29 de mayo. Bendiciones y espero acepten mi invitación. Felicidades.